Que Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos se encuentren bien, amparados en la gracia de Dios. Y aquí quiero compartir una breve reflexión sobre la verdadera naturaleza del Evangelio de Cristo, ya que, como bien advirtió Pablo a los Gálatas, que cualquiera que anuncia otro Evangelio sea anatema, y que hay muchos hombres que dirían en el nombre de Cristo que son el Cristo, que son enviados de Dios, que son ungidos de Dios, pero la verdad que eso no es así. El predicador Charles Spurgeon razonó a este respecto en un gran sermón llamado Predicar el Evangelio. Y él respondió de forma bien aguda, interesante y veraz a esta gran pregunta: ¿en qué consiste la predicación del Evangelio? O dicho de otra manera, ¿cuál es la verdadera naturaleza del Evangelio de Cristo? Lo primero tenemos que decir que la palabra Evangelio significa una buena nueva, una buena noticia, una noticia de salvación, el anunciamiento de que vendría el Cristo, el ungido Jesucristo, para poder entregar su vida por los pecadores, para morir en la cruz, para resucitar de entre los muertos y entonces garantizar la esperanza, la resurrección, la salvación del hombre. En eso consistió principal y primordialmente la misión de Cristo en este mundo. Cristo, como lo sabemos por la enseñanza bíblica, se encarnó siendo Dios, dejó su trono de gloria, descendió al mundo, se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Y le dio un nombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. De tal forma que la Escritura es muy clara en mostrar cuál es la naturaleza del Evangelio, que evidentemente y principalmente y primordialmente es un mensaje de salvación. Luego entonces vienen preguntas que son muy interesantes a responder. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene la doctrina dentro del Evangelio? ¿Qué es lo que es doctrina? Y aquí es donde hay mucha confusión en las iglesias. Muchas cosas que son culturales, que son de forma, se enseñan como doctrina. Y no solamente se enseñan como doctrina, se enseñan como dogma, dogma de fe. Y lamentablemente, por el escaso conocimiento que hay en muchas congregaciones, hay cosas que no son fundamentales, pero se enseñan como si lo fueran fundamentales. Y otras cosas que son fundamentales no se enseñan así. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es discriminar cuáles serían las enseñanzas primordiales del reino de Dios, cuáles serían fundamentales, cuáles serían en cierto sentido dogmáticas y cuáles no. Y en este breve video, en esta breve reflexión, queremos decir algunas cosas importantes a este respecto. Lo primero que tenemos que decir, y hemos dicho que el mensaje fundamental es la anunciación del reino de Dios y la salvación a través de Jesucristo y su obra en la cruz. Luego tenemos que entender que en la Biblia hay doctrinas que son fundamentales y estas no se pueden transar. Y a través de la historia, estas doctrinas fueron hechas de alguna forma dogma. La palabra dogma viene de una lengua original que es el griego y la palabra que ocupa es dokein y esta palabra significa opinión vinculante. De tal manera que el dogma es una proclamación de la iglesia, una proclamación doctrinal, que lo que hace es establecer fundamentos de la doctrina cristiana y a través de los siglos y de muchas discusiones teológicas, estas verdades fundamentales se fueron estableciendo. Por ejemplo, dogmas pueden ser el nacimiento virginal de Cristo, todo lo que tiene que ver con la cristología, la muerte de Cristo, la resurrección de nuestro Señor, la Trinidad, la naturaleza humana y divina del Salvador, y también, por supuesto, la doctrina de Dios en cuanto creador, en cuanto un ser supremo, invisible, infinito, inmutable. Toda la doctrina que tiene que ver con la deidad, los atributos comunicables y los atributos incomunicables de nuestro Dios. También, por supuesto, la doctrina que tiene que ver con lo que se llama la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y también, por supuesto, la doctrina soteriológica que tiene que ver con las distintas doctrinas relativas a la salvación y cómo la Iglesia las comprende, se apropia de ellas, las enseña y las predica. Evidentemente también podemos incorporar dentro de esto la escatología, que es
la anunciación de las cosas futuras o que trascienden la muerte, el estado intermedio y todas las doctrinas escatológicas que hay en la palabra de Dios. Luego vendría una segunda categoría de doctrinas que puede ser la angeología, la doctrina de los demonios, la doctrina del hombre, lo que podemos llamar también una antropología cristiana en cierto sentido, y otras doctrinas que vienen a gozar de un lugar privilegiado dentro de la enseñanza cristiana, pero no un lugar principal. Podemos decir que tienen un rol secundario. Luego vienen otras enseñanzas derivadas de la palabra de Dios que, si bien es cierto, son muy importantes para el caminar de la vida del cristiano, de ninguna forma están dentro de lo fundamental. Y aquí es donde entra una discusión que es tremendamente significativa. ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupan doctrinas como la forma de la liturgia, de la familia, del matrimonio, de cómo trabajar, de cómo administrar los recursos económicos dentro de la Iglesia de Cristo? Y estas doctrinas que no son fundamentales dentro de la fe cristiana, hoy día se enseñan como fundamentales. Cómo prosperar, cómo tener un emprendimiento, cómo administrar los recursos del hogar, que son cosas importantes para la vida del hombre y siempre lo han sido, pero de ninguna forma estas son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y a estas doctrinas, gran cantidad de hermanos y de iglesias a día de hoy las enseñan como doctrinas fundamentales. Y es aquí donde, desgraciadamente, se invierten las doctrinas en relación a importancia. Si bien es cierto, y podemos decirlo así, hay principios de vida cristiana que tienen que ver con cómo nos relacionamos con Dios, con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con los bienes que Dios nos da para administrar, son importantes para la vida. Y de hecho son muy importantes. Pero de ninguna forma pueden venir a reemplazar los principios fundamentales del Evangelio de Cristo y del reino de Dios. Y es esa una grave tensión que existe en la iglesia de hoy, en la cual cosas que no son fundamentales ocupan el lugar de lo que sí debería ser fundamental, pero no se predica. Muy pocos púlpitos enseñan doctrinas relacionadas con la divinidad, con la cristología, con la persona de Dios, con la encarnación de Cristo, con la resurrección, y estas cosas que son realmente muy importantes porque son el corazón del Evangelio, son dejadas de lado muy a menudo. Y aquí está el gran drama de la iglesia evangélica de hoy, que ha venido a constituir como dogma aquellas cosas que no lo son en la Biblia y que tampoco lo han sido en la tradición teológica de la iglesia evangélica a través de los siglos. Y diría yo que este es el gran problema que tienen las iglesias de hoy, en que han invertido la importancia y los valores doctrinales o la valoración de la doctrina que le da a la gente el día de hoy a las doctrinas que la misma Biblia le da una connotación y una valoración diferente. Spurgeon en este mensaje dice que una de las características de una iglesia que goza de salud espiritual es que enseña cada doctrina según la importancia que tiene en la Biblia y según la importancia que reviste para el pueblo de Dios. Evidentemente, una iglesia que tenga problemas de drogadicción, de matrimonios, de distintas cosas que son culturales y de la vida de las personas, tiene que enseñarlas. Eso indudablemente se tiene que hacer porque de alguna forma también viene a corregir la forma de adoración y de vida que tienen los cristianos, y eso no se puede dejar de lado. Pero ¿qué hay de las doctrinas fundamentales? ¿Cuánto de esto se enseña? ¿Cuántos púlpitos se ocupan para hablar de Dios, que es lo fundamental del Evangelio, y de Cristo en cuanto a la revelación del Padre? La verdad que muy pocas iglesias lo hacen. Hay púlpitos donde la palabra Dios no existe, donde no existe la palabra pecado, donde no existe la palabra redención, donde no existe y no existe nunca en años, y pasan los años y no enseñan sobre la resurrección de los muertos, donde no enseñan sobre el juicio, donde no enseñan sobre el arrepentimiento, donde no enseñan lo que verdaderamente es el reino de Dios, y cuando lo enseñan, lo tuercen y lo tergiversan de tal manera que el reino de Dios viene a significar algo muy distinto que lo que el mismo Cristo Jesús le dio como significado. Cristo dijo que su reino no era de este mundo, que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo dijo entonces el reino de los cielos será semejante a, y comúnmente decía esto cuando hablaba de las parábolas del reino de Dios, de tal manera que el evangelio de Cristo, de forma general, ha venido a ser tergiversado por maestros que lo que hacen verdaderamente es enseñar a cómo vivir de manera exitosa en este mundo
cómo tener una familia equilibrada y saludable, lo cual, insisto, no es malo, pero esto lo han constituido como verdades elementales del reino de Dios, despojando al mismo reino de Dios de sus propias verdades fundamentales. Y esto, queridos hermanos, es un gran problema. Yo creo que la crisis que atraviesa la iglesia al día de hoy se debe a la desproporción que hay cuando se le asigna valoración a ciertas cosas que son relevantes para la vida terrenal, pero todo lo celestial, todo lo eterno, todo lo divino, todo lo que tiene que ver con la naturaleza propia de nuestro Dios es dejada de lado. Esa es, a mi modo de ver, la gran crisis de la iglesia evangélica y cristiana del día de hoy. Y es algo sobre lo cual no se reflexiona, es algo sobre el cual no se enseña y no se predica. Yo hace un tiempo hice un short en el cual hablaba sobre predicadores que renunciaron a predicar el evangelio, sobre predicadores que leen la Biblia, que enseñan la Biblia, pero resignifican las palabras. Ellos hacen, como muchas ideologías políticas, una deconstrucción, deconstruyen los conceptos del reino de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, convierten estas palabras y le dan un nuevo significado de tal forma que las enseñanzas de la palabra de Dios hoy significan cualquier cosa menos lo que los autores originales quisieron que significara. Y de esta forma lo que existe es una corrupción, una tergiversación y lamentablemente una transformación profunda de lo que realmente significó el reino de Dios, el evangelio de salvación, el perdón de los pecados para las primeras comunidades cristianas y de ahí en adelante para las distintas comunidades cristianas de todos los tiempos y a través de todos los siglos. Y este es el gran drama evangélico que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, si respondemos cuál es la naturaleza del evangelio de Dios, del reino de Dios, tenemos que decir que es un reino espiritual, que es un reino de salvación, que Cristo vino a salvar al hombre, a morir en la cruz por sus pecados, y que Cristo es la imagen visible, o fue la imagen visible del Dios invisible. Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza, por loable, por noble, por altruista que pueda parecer, que se aleje de estas consideraciones fundamentales, debe ser enseñada solamente en la medida en que la Biblia le da importancia. La Biblia habla que tenemos que conducirnos con temor, con reverencia, con respeto frente a todo el mundo, y esto para dar un auténtico testimonio del Evangelio. Pero no porque eso vaya a significar que yo voy a tener una vida saludable en cuanto persona, porque de esta manera, si yo soy el centro de la predicación en cuanto hombre, lo que ocurre es que eso ya no es evangelio, eso ya no es algo cristiano, eso vendría a ser lo que podemos considerar una religión antropocéntrica. Esto es que el hombre es el centro de la religión y entonces cabe preguntarse, ¿qué lugar ocupa Dios en ese tipo de religión? ¿Puede todavía considerarse una religión que habla de Dios si es el hombre el centro del culto, de la religión, de la enseñanza, de todos los días domingos en las distintas congregaciones? Yo me atrevo a decir que no, que el día que eso ocurra, y ya está ocurriendo, es que esa iglesia renunció a hablar de Dios y está hablando del hombre. Pueden ganar dinero, pueden prosperar, pueden lograr tener éxito en distintas áreas de la vida, pero eso no puede considerarse cristianismo. Eso no puede considerarse evangelio. Eso de ninguna forma pone en el centro a Dios, sino que pone de manera triste y definitiva al hombre en el centro de esa religión. Y de esa forma, esa religión tampoco nos habla de Dios, tampoco nos invita a venir a Cristo, sino que es una religión que nos invita a mirarnos en el espejo de un libro, en este caso la Biblia, cuyo significado original se perdió y hoy tiene una resignificación que habla de cosas muy distintas. Si analizamos las Escrituras, las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Jesucristo y de los distintos apóstoles, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio de Dios, al leerlo en la palabra de Dios, tiene un significado muy claro, tiene énfasis muy claros y por supuesto tiene fundamentos también que son muy evidentes. Pero lamentablemente hoy día con la resignificación de estas ideas y de estos conceptos, esto no tiene ese significado original. Justo González, un historiador y teólogo cubano, dice que la labor de la teología es poder revisar y analizar cuál es la forma de predicación de la iglesia, corregirla de ser necesario. Y evidentemente también a estos predicadores no les gusta la teología, no les gusta hablar de doctrina, no les gusta hablar de qué es lo que es la dogmática. ¿Y esto por qué? Porque ellos prefieren un evangelio que esté desarraigado de la tradición
hermenéutica histórica de la tradición dogmática evangélica a través de los siglos y de esta manera que se pierda la conexión con lo que las iglesias del pasado y del mundo del ayer predicaron. Y de esta forma también existe una iglesia del siglo XXI que de alguna manera está totalmente desarraigada de su contenido y de su contexto histórico, que perdió el vínculo que tenía con sus padres espirituales, con quienes nos predicaron el Evangelio. Y también creo que esto debe decirse con valentía. La tradición no es algo malo. La tradición histórica hermenéutica no es algo malo, siempre y cuando no se viva de la tradición, sino que la tradición sirva para poder mirar qué enseñaron nuestros hermanos en el ayer, en el pasado, y cómo nosotros podemos seguir predicando esas verdades que ellos enseñaron a través de los siglos. Hubo grandes movimientos espirituales, los puritanos, el Gran Despertar, George Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon y predicadores más recientes como Martin Lloyd-Jones, el mismo David Wilkerson, que predicaron la verdad del Evangelio. Pero el día de hoy yo me temo que son muy pocas las iglesias que conocen la verdad de la palabra y que la están enseñando. Y creo que eso, como lo dije anteriormente, es un gran drama. Es urgente e imperativo analizar qué estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando para definitivamente ser una iglesia cristiana. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga.